Hermanos, yo creo que algunos tienen una idea más o menos de lo que vamos a hablar en esta mañana, los que están pendientes de nuestras redes. Y cuando yo preparaba este sermón, se me venía a la mente las peleas de boxeo. ¿Cuántos han asistido a alguna pelea de boxeo? Para las fiestas patronales nadie fue al ring, nadie se subió al ring. Antes iban algunos, dicen. O creo que por televisión, creo que más de alguna vez hemos sabido o sabemos de qué trata el boxeo. El boxeo no a todos les gusta porque es un deporte de violencia, pero yo analizaba así esta comparación metafórica, hermanos, de que en el boxeo hay muchas reglas. Y una de esas reglas es que no se pueden dar golpes abajo del cinturón. Todo arriba del cinturón es permitido, pero abajo del cinturón no es permitido. ¿Por qué? Porque un golpe de esos puede dañar grandemente al oponente. Porque un golpe abajo del cinturón se considera como un acto de traición, algo desleal, dicen muchos referees, conducta antideportiva. Pero cuando esto se da, porque a pesar que está prohibido se da, se le categoriza como golpe bajo. Y yo hacía esta comparación, hermanos, que cuántos hemos sufrido golpes bajos en nuestra vida. Quizás no hemos sido boxeadores, o alguien ha sido boxeador aquí. Yo creo que ya somos chatitos así de fábrica. No hemos sido boxeadores, pero creo que más de alguno en su vida ha recibido un golpe bajo. Ha recibido una traición, y a raíz de todo esto que le explico, cuando alguien dice un golpe bajo, se hace referencia a una traición, a algo desleal, a algo que quizás no esperábamos, a una traición. ¿Y sabe por qué las traiciones duelen, hermano? Porque una traición, para hacer traición, debe venir de alguien en quien teníamos al menos algo de confianza. Una traición no puede venir de un enemigo, porque de un enemigo ya sabemos lo que puede venir. Pero para que exista traición, para que haya un golpe bajo, tiene que existir cierto grado de confianza. Y duele aún más, hermanos, cuando estos golpes bajos, cuando esta traición viene de alguien de la propia familia, de la familia de sangre, de los que compartimos apellido, duele aún más. Y esta mañana, hermano, vamos a hablar sobre alguien que recibió un golpe bajo, recibió una traición de alguien de su misma familia, de su mismo hijo, una traición de un mismo hijo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 14. Sean bienvenidos los amigos y hermanos que nos sintonizan. Un saludo a nuestro pastor, que estoy seguro que nos está sintonizando. Que Dios lo bendiga, que Dios le dé fortaleza. A la iglesia le amamos mucho. Sabemos que va a estar pronto con nosotros, pastor. Le amamos mucho. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 14. Y por obvias razones el título es golpe bajo. El título de esta meditación es golpe bajo. Amén. Cuando lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Yo creo que ustedes ya conocen bastante bien esta lectura, ya pasamos por esta lectura en este año, pero siempre hay detalles que podemos estudiar cuando leemos detenidamente. Amén. Leemos versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, versículo 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito en negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Versículo 7. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová,
porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Versículo 9, y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Versículo 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Vamos a orar, hermano. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que me permite dirigirme a este grupo selecto de hijos tuyos, Señor. A ese grupo de hijos tuyos que tomó a bien congregarse en esta mañana, Padre. Padre bendito, habla nuestra vida, Señor. Ten misericordia de tu siervo, Padre. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y úsame, Padre, para que pueda comunicar este mensaje, Señor. Dame las palabras idóneas, dame las palabras adecuadas, Señor. Que este mensaje pueda llegar, Señor, al corazón de mis hermanos y se pueda hacer práctico, Señor. Yo solo soy el cartero, Padre. Yo solo soy el mensajero. Úsame, Padre bendito. De manera humilde te pido que me uses, Señor. Pon gracia en mí, Señor, en esta mañana, Padre bendito. Y que, Señor, salgamos con algo diferente de tu casa en esta mañana. Toma control de todo lo que sea en este lugar, Padre. En el nombre de tu Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Y como le mencionaba, el título de esta meditación es Golpe Bajo. Acabamos de leer un segmento de cómo se desarrollaron los eventos, los hechos de la traición de Absalón, su hijo. Usted puede seguir leyendo y puede ver las atrocidades que hizo Absalón hasta con las mismas mujeres de su papá. Estamos viendo algo muy difícil, hermano, para el rey David, porque aparte de traición, la traición venía de su propio hijo. Yo creo que, bueno, acabamos de honrar a las madres hace poco, y yo me ponía a meditar en esto, hermanos, que yo creo que uno de los momentos más felices para todo padre, para toda madre, es cuando puede cargar a sus hijos, a su hijo o a sus hijos por primera vez. Ese momento es especial, y yo sé que las mamás quizás lo viven de una manera diferente, pero también uno como padre lo vive, a su manera, pero lo vive. Y me imaginaba ese momento cuando nació Absalón. Estoy más que seguro de que le dijeron al rey David, David, te ha nacido un hijo, te ha nacido un varón. Porque, hermanos, tener un hijo varón en aquellos tiempos era símbolo de perpetuar el linaje, era símbolo de que iba a tener personas de respaldo. Y me imagino que le gritaron a David, y me puedo imaginar la alegría del rey David, o de David en ese momento. Y poder cargar a Absalón por primera vez, poder ver en qué se parecían. Era de hermoso parecer a Absalón, me imagino que era un bebé precioso Absalón, y pensar que ese mismo bebé que quizás le causó alegría, quizás le causó que le salieran lágrimas de felicidad, ahora ese bebé era un adulto y quería quitarle el puesto, quería acabar con él. Qué difícil, hermano, que su propio hijo ahora esté en contra de usted. Y, hermano, quería el lugar de su papá Absalón de la manera equivocada. Y la ambición desmedida y la sed de poder puede llevar a actos de traición. Versículo 2, y se levantaba a Absalón de mañana, era madrugador, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Él se adelantaba, antes que llegaran de su papá, pasaban por el filtro de él. Pasaban por él.
Absalón había tomado atribuciones que no le correspondían o que no le correspondían aún. Y yo le pregunto, hermano, ¿estaba mal que Absalón deseara el trono? ¿Será que estaba mal eso? No, al contrario, estaba bien porque él ya tenía bien fijo lo que quería. Ahora bien, los métodos que él ocupaba o que él ocupó para querer llegar al trono, esos fueron los incorrectos. Y adelantarnos a los tiempos de Dios, hermano, nos puede causar grandes problemas. A veces nosotros queremos adelantarnos como que si Dios necesita ayuda, Él sabe en qué momento lo va a hacer y si lo va a hacer. Porque podemos pedir por algo y anhelar algo y, hermano, déjeme decirle esto, quizás nos vamos a morir y no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no nos convenía. Porque simplemente no era para nosotros, no nos correspondía. Y adelantarnos, como les decía, a los tiempos de Dios nos puede hacer caer en grandes problemas. Yo creo que se ha mencionado mucho aquí, Abraham y Saraí con Agar se adelantaron a los tiempos de Dios y sabemos las consecuencias que ellos tuvieron. El rey Saúl y el sacrificio. Saúl se apresuró al ver que no llegaba Samuel y dijo, bueno, me voy a apresurar. Tomó un rol, o mejor dicho, hizo algo que no le correspondía a él y por eso fue una de las razones, o fue una de las razones por la cual dejó de ser rey de Israel. Y muchos quieren ser líderes o guías, hermano, por las malas maneras. ¿Cuántos hemos tenido compañeros de trabajo que han querido ser jefes? Han querido llegar a ser jefes ellos y lo han querido hacer por las malas maneras. Y todos somos expertos, amado hermano, cuando no estamos en el puesto. Cuando no estamos en el puesto, lo que nos gusta el fútbol, como no somos los técnicos, encontramos la solución al partido desde las gradas. Pero no es lo mismo estar afuera a estar dirigiendo. Yo me ponía a pensar en esto, hermano. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo nos hemos dicho, si yo fuera el jefe, yo haría esto, esto y esto, y las cosas funcionaran así? Si yo fuera el técnico de mi equipo, yo haría este cambio, haría esto, esto y esto. Si yo fuera el dueño de la compañía donde yo trabajo, yo haría esto, esto, esto y lo otro. Si yo fuera el líder, yo haría estos cambios. Si yo fuera el pastor, yo haría estos cambios. ¿Cuántos no han pensado así? Pero ¿sabe qué, hermano? No lo somos. Yo no soy ni el jefe, yo no soy el líder, o no lo somos aún. Entonces, por eso no tenemos que tomar atribuciones que no nos corresponden. Y hermano, diferencias vamos a tener con las personas, hasta con la misma esposa, con los mismos hermanos en sangre, vamos a tener diferencias, con nuestros amigos vamos a tener diferencias. ¿Por qué? Porque pensamos diferentes. Y si nosotros tenemos alguna diferencia, ya sea con el jefe, con un compañero de trabajo, con el supervisor, con el líder de ministerio, con el pastor, con cualquier otra persona, hermano, hable con el encargado. Tómese el tiempo y hable con la persona. Si esta persona está haciendo las cosas así, por alguna razón lo está haciendo. Quizás no tiene la ayuda necesaria, pero ¿de qué sirve, hermano, que nosotros no estamos a gusto con algo y aparte que ni nosotros mismos nos aguantamos, empezamos a enfermar el corazón de los demás? Ya no solo nosotros estamos con la inquietud o con el problema, sino que empezamos a murmurar cuando la solución es primero hablar con Dios y luego llegar con esta persona con el objetivo de querer ayudar. No quitarle el puesto, no, sino que querer ayudar, querer proponer algo, hermanos. Y rapidito, hermano, vamos a ir a Proverbios 6, 16 al 19. Y en el versículo 19, se lo voy a leer yo, hermanos. En el versículo 16 al 19 vemos las cosas que abomina Jehová. Y en el versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras, y que dice, y el que siembra discordia entre hermanos. No tenemos que sembrar discordia entre hermanos. No hemos sido llamados a sembrar discordia entre hermanos. Hemos sido llamados a hacer solución, no a hacer problema. Y debemos nosotros, hermanos, aprender a respetar las autoridades. Debemos aprender a respetar los tiempos de Dios. En las redes sociales vemos una gran cantidad de publicaciones que dicen los tiempos de Dios son perfectos cuando le ha ido bien. Pero cuando el Señor dice no, también son los tiempos de Dios y son perfectos.
Cuando yo tengo un proyecto y me dicen, no, hijo, todavía no, también los tiempos de Dios son perfectos, pero eso no nos gusta, no le gusta poner a la gente en redes sociales, solamente cuando le ha ido bien. Pero los tiempos de Dios son perfectos siempre. Se le dé lo que usted quiera o no, sea en este momento, o sea en 20 años, o sea en 50 o nunca. Los tiempos de Dios siempre son perfectos, no solamente cuando nos conviene. Quizás muchos hermanos tengan el llamado para un ministerio o por algo en específico, pero probablemente aún no es el momento. Nos falta mucho quizás, o le falta mucho. Todavía no. Y a veces queremos apresurarnos, como cuando el aguacate lo envuelven en papel de diario para que madure y no esperan que él solito dé su punto. A veces nosotros queremos hacer lo mismo y queremos hacernos madurar a la mala manera cuando el Señor sabe cómo nos lleva, a su tiempo, a su ritmo. Jamás una traición, hermanos, va a ser producto de los frutos del Espíritu. Jamás. Procuremos, como le decía siempre, dar soluciones y no problemas. No a la traición, digamos, no a la traición, no a los golpes bajos en esta mañana. Aunque a usted le convenga, este golpe bajo me va a ayudar a avanzar. No, hermano, ese no es fruto del Espíritu, no es lo que Dios nos ha enseñado. Falta de respeto a la autoridad. Yo podía ver en este pasaje, que una de las causas de la traición es cuando se pierde el respeto a la autoridad. Y en nuestro día a día a nadie le gusta ser segundo. Bueno, casi a todos les gusta ser primero, a todos les gusta ser el jefe, pero a nadie le gusta ser un servidor, a nadie le gusta ser el segundo, el tercero, el cuarto. A nadie le gusta, lo que hemos jugado fútbol, a nadie le gusta estar en la banca. Todos queremos jugar. Hay muchos hermanos que se apresuran a los tiempos de Dios, y yo quiero decir algo en esta mañana, que es mejor que lleguemos tarde a nuestro parecer, pero que lleguemos bien, a que lleguemos rápido y lleguemos mal. Porque todo el tiempo, hermanos, y trate de ver, veamos en retrospectiva, ver para atrás. ¿Cuántas cosas no le hemos pedido a Dios? Y Él quizás a nuestro parecer tardó. Pero ya después, cuando ya han pasado las cosas, entonces decimos, ahora entiendo por qué. Si lo hubiera recibido antes, o si lo hubiera recibido, posiblemente esto y esto ha pasado. Pero veamos nuestro caminar en Cristo. Todo ese tiempo de oración que pasamos pidiendo algo, todo lo que hemos madurado en este caminar. ¿Por qué? Porque el Señor decidió no darnos algo en su momento. Versículo 2 y 3. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga. Absalón aparentemente estaba haciendo el bien. Aparentemente estaba haciendo algo bueno, pero sabemos que sus intenciones eran otras. Hay muchas personas que hacen buenas acciones, amado hermano, pero con fines incorrectos. Ayudan solo para la foto. Ayudan para que los promuevan a otro cargo. Ayudan solamente para que lo vean los jefes, solamente para que lo vea la comunidad, etcétera, pero no lo hacen porque de verdad tienen un amor genuino en su corazón. Y yo le hago este llamado, hermano, que nuestras acciones sean genuinas. Si nosotros vamos a hacer algo, hermanos, que sean verdaderamente inspiradas por el amor de Cristo y no por otras intenciones. Versículo 4, hermano, y decía Absalón, ponga atención a estas palabras, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia? Él solo se estaba proclamando, como dicen, él solo se estaba promocionando. Podemos ver entre líneas que él sí, que yo sí les haría justicia. Daba a entender que el rey David no estaba cumpliendo con su función. Trataba de enfermar el corazón de los demás, tratando de robar o ganar el corazón del pueblo de Israel de la mala manera. Absalón quiso ser mejor que David, pero demostró que era peor que David, o que no era tan fiel como su padre. Absalón quería derrocar a su propio padre, aparte que era el rey, era su papá. Y podemos ver aquí la diferencia que hay entre Absalón
y la diferencia que hay entre David y por qué el corazón de David era conforme al corazón de Jehová y el de Absalón no. Podemos ir a primer libro de Samuel 24, del 5 al 7. Se lo voy a leer yo rápidamente. Después de esto se turbó el corazón de David. Si usted recuerda, hermano, lo hemos leído, cuando Saúl quería acabar con la vida de David. Y en una de esas tantas persecuciones, Saúl entró a una cueva y David estaba escondido con sus valientes y le dijeron: ahora es el momento que lo podés matar. ¿Qué hizo David? Cortó un pedazo de su túnica, pero después de eso su corazón se inquietó, solamente por quitarle el pedazo de su túnica. Dice el versículo 5, después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, escuchen: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. No era su papá, el rey Saúl lo quería matar, pero a pesar de eso él se mantenía firme. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y luego pasan los versículos. En versículo 11 se dirige David a Saúl: y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David no era hijo de Saúl, pero lo respetaba. Reconocía la autoridad, reconocía que a pesar que no estaba actuando del todo bien el rey Saúl, era el ungido de Jehová y él no quería levantar la mano contra él. Cosa que a Absalón no le interesó. Él no estaba reconociendo que David era el ungido de Jehová y mucho menos el respeto que le tenía a su papá. Y son clave estas palabras que todavía le dicen: mira, padre mío. ¿Cómo se refirió David a Saúl y a Absalón? Pues no tenía respeto para su papá. Dentro de todo esto, hermano, yo podía encontrar ciertas características que hay en los traidores. Esperemos que no encontremos muchas en nosotros en esta mañana. Pero, hermano, el traidor es mentiroso y esconde intenciones por mucho tiempo de ser necesario. Versículo 7, hermanos, de segundo libro de Samuel, versículo 15, donde comenzamos leyendo, dice: al cabo de 4 años. ¿Cuánto tiempo pasó con eso él? No fue poco. Fueron 4 años, hermano. Aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mentiroso. No eran sus intenciones. Sus intenciones eran derrocar a su padre. Versículo 8, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Hermano, los traidores esconden sus intenciones por mucho tiempo de ser necesario. Para poder ganar la confianza de alguien hay que mostrarse piadoso por mucho tiempo. El traidor busca generar confianza, como le mencionaba. Para que una traición venga a nosotros o se dé, tiene que venir de alguien de confianza. El traidor manipula a personas. Versículo 11 dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Engañador, mentiroso. ¿Quién es el engañador por excelencia, hermano? Que el Señor lo reprenda. ¿Será que el Señor espera que nosotros seamos traidores? ¿Será que la traición tiene que ir o tiene que ver con la actitud de un hijo de Dios? Para nada, hermano. El traidor piensa solamente en él. Como le mencionaba, todos los golpes bajos duelen. Todas las traiciones duelen. ¿A cuántos los han traicionado? No me levante la mano, pero yo sé que a más de algunos lo han traicionado. Lo han traicionado feo. A veces quizás desde la escuela le dijeron que lo iban a incluir en el grupo de trabajo y al último momento ya estamos cabales, fíjate. Es un ejemplo mínimo, pero ya sé que más de algunos se acordaron de eso. ¿A cuántos no les prometieron una promoción en su trabajo y a último momento se lo dieron a otro? ¿A cuántos no nos traicionaron en un negocio? Íbamos a hacer un negocio y nos traicionaron, nos jugaron mal por confiar. Y así si empiezo a decir, hermanos, usted va a decir: si esa ya me la hicieron a mí. O va a decir: esa ya la hice yo, porque también, ¿verdad? Así como nos han traicionado, también nosotros hemos quizás cometido traición.
Pero le digo, todos esos golpes duelen. Pero uno dice, pero al fin y al cabo, ¿qué puedo esperar si no es nada mío? Pero qué triste cuando la traición viene de un ser querido, cuando viene de la esposa, cuando viene del cónyuge, cuando viene de un hijo, cuando viene del abuelito, cuando viene de un tío, de un primo, de un sobrino, y podemos seguir así mencionar toda la lista de parentescos. Pero hermano, en la Biblia podemos ver diferentes traiciones. Comenzamos con la de David y Absalón, pero ¿cuál se le viene a la mente traición familiar? La de José y sus hermanos. Qué triste para José, que fue vendido a temprana edad a extraños sin saber lo que le iba a deparar. Y le hago la pregunta, no es para que se enoje con sus hermanos, sino que para que oremos por ellos. ¿Cuántos han sido traicionados por sus hermanos en sangre aquí? Quizás muchos han sido traicionados. ¿Por qué? Por alguna herencia. Esto es bastante común, que los hermanos se traicionen a sí mismos, que hasta le sacan la firma al papá o a la mamá o al abuelito al último momento para poder lograr algo de mala forma. Eso es traición. Se buscan peleas entre los hermanos por una herencia, por algo material. Hermano, por algún negocio. Quizás alguno de nuestros hermanos en sangre vio más por un desconocido que por uno que sí era hermano en sangre, que sí eran parentescos, que salieron de la misma mamá. Duro eso, hermanos. Aparte de ser traicionados por hermanos, se me venía a la mente otros ejemplos en la Biblia de relaciones sentimentales. Cuando Dalila traicionó a Sansón, Sansón se vio cautivado por ella. Me imagino que Dalila no era una mujer fea, o era una mujer que se arreglaba muy bien. Sansón fue atraído por ella, fue seducida por ella, y le contó todos sus secretos. ¿Y qué pasó con Sansón? Fue entregado a los filisteos. ¿Cómo terminó Sansón? Ciego, siendo el hazme reír de los filisteos después de ser un hombre temido. ¿Cómo creen que se pudo haber sentido en ese momento Sansón? Defraudado, triste. Lo traicionó Dalila. ¿Por qué? Porque sus intenciones eran ganar su confianza para poder entregarlo. Que no se nos olvide que ella era filistea. Y hermano, Gomer con Oseas. ¿Se recuerdan del profeta Oseas? Cómo fue traicionado por su mujer, se iba con sus amantes y lo traicionó. Y hermanos, cuando nosotros traicionamos o cuando existe una traición sentimental, especialmente cuando hay ya hijos por medio, cuando uno traiciona o lo traicionan, ya no solo se traiciona al cónyuge, sino que se traiciona a la familia completa. Dicen, no, yo traicioné a mi esposa, yo le engañé a ella. No, pero mis hijos son mis hijos. ¿Cómo no? Hermanos, yo sé que si les pido que levanten la mano, no lo voy a hacer. Pero si yo les dijera, levanten la mano los que crecieron en hogares disfuncionales. Papá por un lado, mamá por otro lado. Se criaron, gloria a Dios, yo lo veo bien peinadito y con ropita aquí. Pero usted y Dios sabe lo que han pasado. No se crece igual, hermano. El plan de Dios, siempre le hemos dicho, es hombre, mujer e hijos. Padre, madre, hijos. Pero ya cuando crece un hijo con la mamá, con el papá, Dios tiene misericordia y Él puede hacer grandes cosas. Pero no es lo mismo, hermano. Y eso tenemos que pensar cuando queramos traicionar a nuestras parejas. No solamente vamos a traicionar a nuestras parejas, la confianza que hemos depositado, sino que también a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Uno que sirve en la iglesia también va a traicionar a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque van a decir, si el líder se cayó, ¿y entonces qué nos espera a nosotros? Aunque eso pasara, hermanos, recordemos que nuestra vista está puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero tenemos que pensar de los daños colaterales que podemos causar. Hermano, a Jesús también lo traicionaron. ¿Quiénes lo traicionaron? Pues casi todos, pero nos recordamos de quién, de Judas. Judas traicionó al maestro. ¿Por qué lo entregó? Por unas piezas de plata. Yo me ponía a investigar qué tan cercana fue la relación entre Judas y Jesús. Sabemos que Jesús tenía un círculo íntimo,
Pero ¿qué tanto compartieron esos 3 años de ministerio de Jesús? Recordemos que Judas era el tesorero. ¿A quién se le da el dinero? En teoría, a alguien que tiene la capacidad de responder, a alguien que no tiene quizás necesidad económica, eso es una, y dos, alguien que de suma confianza, alguien que sabemos que no nos va a jugar feo, alguien que sabemos que en vez de quitar puede poner, o al menos así ha sido en las directivas que yo he estado, o lo que se ha pensado, que después siempre sale con una sorpresa, pasa, ¿verdad? Pero es lo que se idealiza, que el tesorero sea alguien de confianza. Vemos de que en Judas habían depositado cierta confianza, tantos viajes, tanta comida que compartió con Jesús. Sabemos, hermanos, que la mejor forma de conocer a alguien es cuando comemos. Ahí es cuando uno puede compartir diferentes anécdotas. Pero lo que sí podemos encontrar es que sí compartieron mucho Judas y Jesús. Vemos también cómo Pedro traicionó a Jesús. Vemos que volvemos a mencionar a Pedro. Pedro lo negó, a pesar que él mencionaba que lo amaba mucho. Y yo me pongo a pensar cómo se habrá sentido Jesús en ese momento al ser traicionado por sus discípulos. Yo le hago la pregunta a usted. Yo sé que usted ya identificó más de alguna vez que lo traicionaron, ¿verdad? ¿Sí? Va. ¿Cómo se sintió usted después de la traición? ¿Golpeados? Que ni encuentra la casa uno quizás. Se siente uno decepcionado, golpeado, con un gran pesar aquí en el pecho. Pasan los días y un gran golpe que se siente en el pecho. Perdemos la confianza en todo y en todos. Nos volvemos bien desconfiados porque decimos, si fulano de tal me jugó así, ¿cómo no me va a jugar aquel? Y empezamos así, desconfiamos de todos. Impacta la salud mental cuando nos han traicionado, cuando han dado un golpe bajo, hasta escapa a hablar la gente con los árboles, con las paredes. Cuesta conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque se piensa y se piensa y se piensa y repiensa lo que pasó y cuesta salir de ahí. Nos puede afectar, hermano, en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo he conocido personas a las cuales han traicionado, que han caído en depresión y ya nunca se levantaron. Yo he conocido personas que las traicionaron, especialmente la pareja sentimental, se encerraron, cayeron en depresión y ya nunca se levantaron, ya nunca fueron los mismos, ya nunca tuvieron los mismos brillos. Yo he conocido personas que les jugaron mal y a pesar de estar jóvenes ya nunca volvieron a encontrar pareja y quedaron solos. ¿Todo por qué? Por causa de una traición, por causa de un golpe bajo. Y hermano, es normal que sintamos emociones. Hasta Jesús lloró, lo podemos ver en la palabra, en los evangelios. Es normal que nos sintamos así con toda esta lista y no sé cómo usted se pueda sentir cuando lo han traicionado. Es normal eso, pero ¿sabe lo que no es normal o lo que no debemos de hacer? Es vivir así para siempre. Como cuando se cae, cuando un niño se cae, ¿verdad? No va a quedar ahí tirado. Hay que limpiarse, hay que levantarse, limpiarse y seguir adelante. No es el objetivo, ¿verdad? Quedar ahí tirados y ya nada más, pues me traicionaron y ya quedé hasta ahí. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor quiere sanar corazones rotos en esta mañana. Quizás hay corazones golpeados en esta mañana. Hay corazones rotos que ya no volvieron a ver la suya. Vienen a la iglesia, tratan de mostrar una sonrisa, pero todavía ese corazoncito golpeado no ha sanado del todo. Le quiero leer Salmos 34, 18. Dice, cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 61, 1. Dice el profeta en su libro, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque mi ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Es bastante común esa imagen de Jesús cargando una ovejita vendada. Hay muchas ovejitas quizás en esta mañana golpeadas, con las patas quebradas. Y sabemos cuando tenemos una lesión física, no se quiebra la mano, se quiebra el brazo, es algo doloroso, pero uno va al hospital
después de unos procedimientos y con confianza en Dios, uno puede volver casi al mismo estado que uno tenía. Pero hermanos, los golpes emocionales, las traiciones, no sanan con un yeso. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Señor quiere sanar corazones en esta mañana, hermanos. A veces cuando uno lo traicionan, uno se siente culpable. Y no siempre podemos evitar una traición. No depende de nosotros a veces evitar una traición. Ahora bien, podemos elegir en quién depositamos nuestra confianza. Jóvenes que aún no se han casado, piensen bien a quién le van a entregar su corazón. Es de pensar bien a quién le vamos a dar la confianza. Porque cuando uno se casa, los que estamos casados, podemos ver que uno entrega toda su confianza. Uno entrega sus temores, uno entrega sus fortalezas, y la pareja lo llega a conocer a uno tan bien que si esa pareja está buscando de Dios, como conoce sus debilidades, va a pedir a Dios por usted. Va a saber cómo apoyarlo. Pero alguien que lo quiere destruir, como conoce sus debilidades, va a saber dónde atacar. Por eso tenemos que tener confianza, debemos tener cuidado, hermanos, a quién le damos nuestra confianza. Ahora bien, como ya nos traicionaron, hermanos, pues ya no hay mucho que hacer. ¿Cómo debemos de reaccionar ante la traición? Uno, hermano, es mantenernos firmes en la fe y tener confianza en Dios. Dice Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. También debemos de buscar la reconciliación y el perdón. Es difícil perdonar a quien nos ha traicionado, pero es lo que nos manda a hacer el Señor. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos de aprender y crecer después de la traición. Yo sé que después que nos han traicionado, uno ya no es el mismo. Pero no debe ocupar eso uno para tomar rencor contra las personas, sino que debemos ver como una lección, como una oportunidad de crecimiento. Tal vez alguien me puede leer Mateo 5:44. Cuando nos traicionan, hermanos, debemos aprender del maestro, debemos imitar al maestro. Mateo 5:44, si alguien lo tiene. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y los persiguen. ¿A cuántos los han ultrajado? Gracias, hermana. Yo creo que a todos nos han ultrajado más de alguna vez. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? A orar por ellos, a bendecirlos. Hermano, cuando uno recibe una traición, un golpe bajo, ¿qué es lo que uno quiere? Venganza. Pero le digo en esta mañana, si usted está pensando y lo está cocinando a fuego lento, dicen que la venganza se cocina a fuego lento. Esas son mentiras del diablo, hermano. La palabra del Señor no dice eso. Si usted está cocinando y está a medio hervor, tiene su venganza, el Señor nos dice en esta mañana, no tomen venganza en sus manos. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor sabe cómo nos lleva y Él sabe cómo va a obrar en los demás. Ya para ir concluyendo, hermanos, David mostró misericordia. Usted puede leer todo lo que pasó. Por cuestión de tiempo no vamos a leer toda la historia. Pero David mostró misericordia a pesar que su hijo lo quería traicionar o lo había traicionado. ¿Qué dice? Segundo Samuel 18:5, y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Atai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Dicen muchos expertos que este joven Absalón es como que lo traducimos a nuestro lenguaje actual, es como que era Absaloncito. Al joven Absalón él lo veía pequeño. A pesar de las cosas que él estaba haciendo, el amor de padre lo hacía ver como el joven Absalón, como nosotros. Nuestros hijos se pueden portar mal, pero uno los sigue viendo como aquellos niños que uno cargó por primera vez.
O al menos es un consejo que yo le puedo dar en esta mañana. Cuando se siente enojado con su hijo, recuerde la primera vez que lo cargó. Ahí cambia la perspectiva. Jesús mostró misericordia, amado hermano. Dice en Lucas 23:34, Jesús en la cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Una traición, hermanos, no debe cambiar el rumbo de nuestras vidas. A Jesús lo traicionaron, pero porque Él se sintió traicionado no dijo: hasta aquí dejo la misión. No. Él llegó hasta el final, a cumplir la misión que Él tenía en la tierra. Podemos ver a David, lo traicionaron y acabamos de leer cómo él aún mostraba misericordia y su corazón aún era conforme a la voluntad de Dios. Es muy poco probable que nosotros no nos hayan traicionado en nuestra vida, pero estoy seguro que nosotros sí hemos traicionado a alguien, o al menos lo hemos pensado. Recordamos las veces que nos han traicionado, hermanos, pero no recordamos las veces que hemos traicionado. Hemos traicionado quizás a nuestras parejas, a nuestros amigos, a muchas personas. Y muchas veces también hemos traicionado a Dios. Lo hemos traicionado, así como la mujer de Oseas se volvía a sus amantes. Muchas veces nosotros nos hemos vuelto a nuestras viejas prácticas. Hemos dejado el amor de Dios para volver al amor del mundo. Sabemos que en el mundo no hay amor. En el mundo que hay traición, hay odio, hay todo, hermanos. Pero menos lo que usted vaya a pensar, lo menos que va a encontrar en el mundo va a ser amor. El amor se encuentra en los brazos del Padre. Ahí vamos a encontrar amor, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? A los traidores no les va bien. Los traidores no terminan bien. Me llamaba la atención cuando yo trabajaba en este mensaje, es que dos de los traidores que leemos en estos pasajes que hemos leído terminaron colgados. Judas, dice en Mateo 27:3, de 3 al 5, en el versículo 5, dice: arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El final de Absalón tampoco no fue muy diferente a ese. Dice, lo puede encontrar, lo puede leer en 2 libro de Samuel 18, 9 al 15, pero le voy a leer el versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Quedó también colgado. Era tan espeso el pelo de Absalón, dicen que Absalón era de bello parecer. Pero también por traidor no terminó bien. Y hay esperanza para todos, tanto a los que nos han traicionado como los que hemos traicionado, hermano. Hay esperanza para todos por igual. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, podemos encontrar perdón en el Padre a pesar de las cosas que hemos hecho, a pesar de haber traicionado a nuestra familia, a pesar de haber traicionado a nuestros amigos, a pesar de haber traicionado a Dios, podemos encontrar perdón en Él. Y también usted y yo, hermano, que quizás hemos sido traicionados y su corazón está golpeado por años. El Señor quiere restaurar su corazón en esta mañana. Creo que es un buen momento, hermanos, en esta mañana, para pedirle a Dios que nos ayude a superar las traiciones. No guarde rencor para sus familiares que lo han traicionado. No guarde rencor para esos supuestos amigos que lo traicionaron. Ore por ellos, muestre misericordia, muestre que usted de verdad tiene el amor de Cristo. Es un buen momento para que le pidamos a Dios que nos ayude a no traicionar, a ser leales. Como hijos de Dios debemos ser leales. Y sobre todo, amado hermano, siempre procuremos mostrar misericordia. Cualquier pensamiento que llegue a nuestra vida de traición, para afuera, hermano. El Señor no espera eso de nosotros. Y termino con Efesios, hermano, 4, el 31 al 32. Yo se lo leo, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No nos gusta perdonar, pero sí nos gusta que se nos perdone, hermanos. Oremos en esta mañana. Que el Señor bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que estuvieron conectados.
Vamos a orar en esta mañana. Póngase.